Bueno, buenas noches a todas, a todos. Muchísimas gracias por estar ahí después de dos largas jornadas, de las dos largas jornadas de trabajo, de las terceras jornadas de estudios penitenciarios, horizontes historiográficos. Bueno, tiene un título mucho más largo, pero en honor a la brevedad. Bueno, simplemente voy a presentar a los dos, a los expositores y, insisto, agradecerle por su tiempo, por la presencia, por dos jornadas que discutimos, aprendimos, temas de historia de las prisiones, del presente, y tuvimos unas mesas bien interesantes ayer con la presencia de Máximo Soso y de Elisa Speckman Guerra, también aprendimos un montonazo, con todas las ponencias, hubo ponencias de México, ponencias de Uruguay, ponencias de la Argentina, bueno, en este formato virtual, por razones obvias de pandémicas. Ojalá que la próxima, la cuarta jornada de estudios penitenciarios, que no sabemos ni dónde se va a hacer ni cuándo, esperemos que en 2 años, que ya sea con cara a cara, digamos, ¿no? Bueno, no mucho más, no quiero robarles tiempo. Simplemente recordarles que tenemos la revista de Historia de las Prisiones, un emprendimiento que hacemos ya hace muchos años, ya tiene 5 años, 10 números, con José Daniel Cesano, con Luis González Salvo, con Milena Luciano, a pulmón. Y bueno, espero que muchos de los trabajos que se presentaron hoy, muchos muy buenos, los envíen para evaluación a nuestra revista. Recuerden que ahí está la colección de estudios penitenciarios, hay libros, todo gratis, todo el conocimiento tiene que ser gratuito, esa es nuestra guía, lo que nos guía. La revista, por supuesto, todo se accede gratuitamente. Así que bueno, si tienen ganas y tiempo, dense una pasadita por ahí, ponen en Google Revista de Historia de las Prisiones, y ahí es el primer resultado, digamos. Una revista bien indexada, núcleo básico del CONICET, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sin más preámbulos, voy a presentar a los expositores. María Laura Garrigós es subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, interventora del Servicio Penitenciario Federal, expresidenta del Tribunal Nacional de Casación Penal y expresidenta de la Asociación Civil Justicia Legítima. Y por su parte, Esteban Rodríguez Alzueta es abogado y magíster en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, es profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, dirige el Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales sobre Violencias Urbanas y la revista Cuestiones Criminales. Me fijo solo un segundito en el programa. Bueno, no sé, digamos, esto habría que... No sé quién quiere empezar, si querés empezar vos, María Laura, o Esteban, como quieran. La idea es, corríjame si me equivoco, ya a esta altura me falla un poco la cabeza. La idea creo que eran 30 y 30, y después abrimos a debate, digamos, ¿no? Están todos cansados, digamos así, que tratemos de ajustarnos a los tiempos, y después, cuando en las preguntas y eso, también tratar de ajustarnos a los tiempos estimados. Así que, no sé, si María Laura, ¿te parece arrancar vos? Sí, cómo no, no tengo inconveniente, agradezco la invitación, agradezco el grupo selecto que se presenta y la disposición que tienen un viernes a esta hora para dedicarse a tratar estos temas. A mí, bueno, primero por el trabajo que estoy asumiendo ahora, pero además el tema me interesa mucho más allá del trabajo. Y la verdad es que recién a esta altura de mi vida, digamos, después de haber hecho todo mi desarrollo profesional, recién me encuentro en la oportunidad de hacer algo y me agarra una pandemia. Digo, bueno, es cierto que yo ya llegué con la pandemia instalada. Decir que la cárcel es un espacio de violencia no es novedad para ninguno de ustedes, y el solo hecho de someter a una persona a un espacio reducido, diferente al elegido por él, alejado de sus vínculos sociales y familiares, sujeto a voluntades ajenas, ya es un hecho violento en sí mismo, independientemente de todos los otros conflictos que nos podemos encontrar en los lugares de encierro. Más o menos, yo siempre que digo esto, apelo a los recuerdos personales
y invito a la gente a pensar lo que ha pasado, por ejemplo, si ha tenido la oportunidad de estar internado por una operación de apendicitis o de cualquier circunstancia, donde alguien decide cuándo se prende la luz, alguien decide cuándo se hace ruido, alguien decide por vos si te podés desplazar o no desplazar del ámbito en el que estás recluido. Bueno, todo esto es lo que nosotros empezaríamos a denominar violencia institucional, aunque desde el otro lado, visto desde el punto de vista del penitenciario, esto es el cumplimiento reglamentario. Para la persona privada de libertad encontrarse con esas normas impuestas y en la mayoría de los casos sin razón específica que les acuerden a todo ese sistema normativo una racionalidad, resulta violento, mientras que para el servicio penitenciario la necesidad de esa normativización de la vida cotidiana es indispensable para poder tener algún control de la gente a la que tienen que controlar y cuidar. Recalco esto porque me parece que debiéramos considerar que la tarea más importante que tienen a su cargo los integrantes de los servicios penitenciarios no es tanto controlar a las personas privadas de libertad, sino en todo caso cuidarlas de sí mismos, cuidarlas de agresiones externas, cuidarlas del propio ambiente. Porque, vuelvo a decir, la situación ya es en sí misma violenta. En ese marco, cuando uno piensa en por qué hablamos de violencia institucional, cuando hablamos de la prisonización, lo primero que aparece, y en cualquier legislación que busquen o cualquier trabajo que se busque sobre violencia institucional, me parece que van a encontrar la descripción de conductas que pueden enmarcarse en diferentes tipos delictivos que ya podrían directamente ir a buscar en el catálogo de los códigos penales. Sin embargo, a mí me parece interesante. En este momento hay en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados un proyecto de ley de violencia institucional, y a mí me parece interesante no tanto la reagrupación de los diferentes tipos penales a los que podrían ser considerados violencia institucional, sino un marco de esclarecimiento de lo que es la violencia institucional a través de un registro, por ejemplo, de actos de violencia institucional, que es la propuesta que está enmarcada en esta ley en el ámbito del Poder Ejecutivo, es decir, crear un registro para poder registrar allí no solamente aquellos actos que son fácilmente distinguibles como delito, sino lo que yo llamo los semidelitos, lo que no llega a ser delito, que no son las omisiones que causan resultado, sino aquellas omisiones que solo retrasan el cumplimiento del deber. Digamos, no es el incumplimiento del deber del servicio penitenciario, sino el retraso en el cumplimiento del deber. Me parece a mí que eso es hoy en día, y por lo que yo he tenido oportunidad de observar en estos meses que estoy a cargo de esta institución, es el mayor de los defectos en la forma de desarrollar la tarea, y es lo que termina produciendo mayor registro de actos violentos. A ver, ¿a qué me refiero? Un interno solicita ser revisado por el médico. Esa solicitud se la transfiere al celador. El celador debe transferirla al personal de administración. El personal de administración lo asienta en el libro de actas y además hace un parte o un pedido. Ese parte y ese pedido finalmente, a través de la gente de administración, llega a la gente de sanidad, y a lo mejor en el curso de una semana ese pedido llega a dar la vuelta para que el médico lo revise. Imaginen un dolor de muelas. No es que no han cumplido con su obligación, no es que le han privado la atención médica necesaria.
es que esto se ha retrasado lo suficiente como para provocar una reacción violenta. Es lo menos esperable. Y este tipo de registros no se consideran violencia institucional, pero desde mi punto de vista son los que mayor cantidad de problemas producen. En el marco, y ahora sí ya voy, definido este marco y definido entonces que desde mi punto de vista no solo podemos considerar violencia institucional aquellas acciones u omisiones que producen un resultado lesivo a determinados bienes jurídicos, sino que también debe ser considerado violencia institucional el cumplimiento parcial o retardado de los deberes en relación con las personas que deben recibir las atenciones. Vamos ahora a lo que nos ha pasado en el marco de la pandemia, de la cuarentena. Lo primero que ocurrió, y esto por disposición del Poder Ejecutivo Nacional, es producir el aislamiento, cerrar las puertas de las unidades y evitar la visita. La visita no solamente produce relación con el exterior, no solamente aporta las noticias familiares y la necesaria comunicación con el medio proveedor de relaciones sociales para el interno, sino que la visita también provee alimento y ropa. Y este flujo de alimento y ropa cotidiano que la visita atrae y que pasa y es revisado, y ya veremos que ahí también se producen bastantes actos de violencia institucional, se cortó definitivamente a partir del momento en que se prohibió la visita. Y entonces hubo que implementar una recepción de paquetes que después serán repartidos a los internos que no sabían cuándo les iba a llegar el paquete, en qué condiciones les iba a llegar, qué era lo que iba a venir dentro del paquete, porque además esos paquetes debían ser desinfectados, sanitizados, digamos, para ingresarlos a las unidades. Esto trajo una cantidad de conflictos importante. Además de la prohibición de la visita, apareció la obligación de controlar la salud de los internos. El servicio penitenciario empezó a, por indicaciones del Ministerio, de los protocolos que elaboraron en conjunto con el Ministerio de Salud, empezó a tomar la temperatura de todos los internos. 2 veces por día al principio, 1 vez por día después, y los internos, en algunos casos y en su gran mayoría, directamente no creían que el personal del servicio penitenciario estaba diciéndoles correctamente la temperatura que tenían. Además de eso, fue necesario mantener aislados los pabellones entre sí, no hacer intercambios de pabellón a pabellón, por las dudas, mantener aislados y en otra situación aquellos que conforman grupos de riesgo, y hacer lugar en las unidades, en las unidades sanitarias, digamos, en los hospitales que cuentan los grandes complejos para estar preparado eventualmente, así como tener un lugar intermedio para los enfermos de medio camino, digamos, los enfermos que no fueran graves, y también pensando en la necesidad de externar ante un recrudecimiento de la gravedad de la enfermedad. Todo esto produjo un nivel de alteración que desembocó, en el caso de Devoto, en el motín del 24 de abril. Esto me parece importante recalcarlo. El motín del 24 de abril marcó un hito no solamente para el complejo de Cava, sino que marcó un hito para todas las unidades penitenciarias del país. Y ya no estoy hablando de las 35 unidades penitenciarias que dependen del Servicio Penitenciario Federal. Todos los servicios penitenciarios provinciales se reflejan en lo que pasa en Devoto y están atentos a lo que pasa en Devoto.
Y los internos de Devoto saben esto, lo tienen muy presente. Y para ellos esto es un compromiso de acción. En esta oportunidad se reclamó la incorporación de celulares, se reclamó, como siempre, se reclama en Devoto por la comida, se reclamó por mayores elementos de sanidad y se reclamó por atención médica extraña al servicio penitenciario. Tuvimos suerte en el sentido de que el personal del Ministerio de Salud se avino a hacer ellos los controles diarios en los pabellones de la unidad de Cava al principio. No logró, sin embargo, solucionarse el mayor de los problemas, que fue tener a toda la población aislada, sin ninguna actividad para desarrollar, porque se cancelaron el trabajo y el estudio, porque nadie más pudo ingresar a las unidades y tampoco se podían habilitar los talleres donde se mezclan gente de diferentes pabellones. Así que el mayor problema fue que el tiempo se convirtió en el enemigo número uno. El transcurso del tiempo no estaba cortado por ningún hito. No había plan de vida. Si a todos los demás que hemos permanecido en nuestras casas, esto nos ha costado, quien no está en su casa, quien no está con sus cosas, está en peor situación, naturalmente. Y esto también se convirtió en una fuente generadora de posibles violencias. El personal penitenciario, por otro lado, debía concurrir a trabajar diariamente por ser personal esencial. Y a raíz de eso utilizaban medios de transporte públicos. Así que los primeros en contagiarse fueron los miembros del servicio penitenciario. Por ejemplo, en la provincia de Mendoza, una unidad quedó completamente contagiada, con todo el personal penitenciario contagiado, y tuvieron que reemplazarlo con 2 personas, decir que en una unidad donde había 70 personas alojadas, que entendieron el problema y se contuvieron a sí mismos. En la unidad número 14 del Servicio Penitenciario Federal, el número 14, en la número 15, la de Río Gallegos, se contagiaron todos los internos y todo el personal penitenciario al mismo tiempo. La zozobra que produjo el saber de alguien contagiado al inicio de la pandemia no podía ser controlada. Por ejemplo, en la cárcel de Cenillosa tuvimos 5 casos en un pabellón. Y entonces decidimos, además de tratar a esas 5 personas, aislar a ese pabellón de los demás. Se los hisopó con asistencia de personal médico de la provincia, y de esas personas hisopadas hubo 6 o 7, no me acuerdo, que no registraban el virus, mientras que todo el resto del pabellón sí ya estaba contagiado. Entonces, como era mucho más sencillo aislar esas 6 personas que aislar a todo el pabellón, decidimos aislar esas 6 personas y no quisieron retirarse del pabellón. Prefirieron asumir el riesgo de contagiarse. Es difícil para el personal penitenciario producir ese tipo de cambios, de mover gente de un pabellón a otro, porque se rompen los lazos. Ya esa persona rompió sus lazos con su familia, rompió sus lazos con el exterior, logra hacer nuevos lazos con sus compañeros de habitación y no está dispuesto a perderlos aún a riesgo de la enfermedad. Esto pasó en casi todas las unidades. Así que cada vez que tuvimos un caso en algún pabellón, todo el pabellón fue sometido a aislamiento, lo que provocó una exigencia laboral extrema y provocó asimismo un desgaste del personal penitenciario que
paralelamente se iba enfermando y tenía que ser reemplazado. Porque el personal penitenciario, al utilizar transportes públicos, se contagió en mucha mayor medida que las personas privadas de libertad. Esto fue al principio. Después empezamos a considerar las posibilidades de suministrarles algún tipo de trabajo parcial, o abrir talleres donde se empleaban 40 personas para 5 personas, tanto como para que hubiera algún movimiento. También esto creó conflictos y fue problemático porque no se pueden mezclar pabellones. Bueno, los maestros a cargo de los talleres se enfermaron también. Iba increyendo el problema sin solución y sin posibilidad, por ejemplo, de brindarles, como ellos pretendían, teléfonos celulares. Y sin suficiente conectividad como para proveerles visitas por videoconferencia a todos en el tiempo que hubieran requerido. Y sin implementos técnicos, porque no tenemos suficientes computadoras, como para brindarles educación informática, educación virtual, digamos. Finalmente, el COVID llegó a las unidades y empezaron a producirse contagios que ocuparon buena parte del hospital penitenciario de la unidad 1 y hubo que hacer derivaciones al exterior, a unidades del exterior. Finalmente, debo decirles que con los recaudos que se llevaron adelante y con toda esta tensión que iba creciendo y que uno veía que se iba incrementando, a pesar de eso, todas las personas privadas de libertad que fallecieron fruto del COVID-19 eran aquellas personas, en todos los casos menos uno, habían estado incluidos en la lista que el servicio penitenciario había confeccionado para que fueran beneficiados con el arresto domiciliario. Y fue decisión judicial no conceder esos arrestos domiciliarios y finalmente estas personas terminaron muriendo. Es un dato para tener en cuenta porque cada muerte produjo gran repercusión en la unidad donde estaba alojada la persona originalmente. Es cierto que no tuvimos, por suerte, y hasta ahora, ningún fallecido al interior de las unidades. Ninguno que no hubiera recibido tratamiento. Avanzando con esto, llegamos a la conclusión de que no podíamos superar el mes de octubre sin conceder visitas. 6 meses sin visita en una unidad penitenciaria es demasiado tiempo. Y entonces empezamos a preparar los protocolos en el mes de septiembre para facilitar la posibilidad de una visita, digamos, para ofrecer lo más viable ante las autoridades de salud de la nación para que las autoridades de salud nos avalaran una visita que iba a consistir en un adulto por interno, una sola persona por interno, ningún menor de edad y ningún adulto en edad de riesgo. Bueno, fue interesante. Este último sábado empezamos con las visitas. Se hacen las visitas sin contacto físico, así que no tenemos visitas íntimas. Y dependemos en todos los casos de las disposiciones de las autoridades sanitarias del lugar. Así que, por ejemplo, no hemos tenido inconveniente para conceder visita en la unidad de Cava o en las unidades de AMBA, porque tanto el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires como el Ministerio de Salud de la provincia y el Ministerio de Salud Nacional nos ha dado esta autorización. Recién hoy hemos recibido autorización del Ministerio de Salud de Neuquén.
La Pampa nos ha negado la autorización, el Chaco está cerrado y nos niega la autorización, así también Formosa. Es difícil pensar que estamos otorgando visitas en algunas unidades y no las estamos otorgando en otras. Se nos complica y seguramente va a ser motivo de habeas corpus. Y ahora que digo habeas corpus, paso al siguiente capítulo que me parece que debo contarles, porque me parece que esto también es un problema, un germen de violencia institucional que tenemos que analizar. En el momento en que se cerraron las puertas de las unidades y se dejó de recibir gente, salvo el aislamiento indispensable, y esto es, quiero decir, nadie que ingresara a una unidad penitenciaria iba a ser ubicado con el resto de la población. Cada persona que ingresó a una unidad penitenciaria iba a un lugar de aislamiento donde permanecía 14 días hasta ver si desarrollaba o no desarrollaba síntomas, y en cuyo caso, si desarrollaba síntomas, era derivado al tratamiento necesario, y si no desarrollaba síntomas, recién ingresaba a mezclarse con la población general. No solamente en resguardo de la población general, sino en su propio resguardo, porque no eran bien recibidos por la población general y que ellos mismos corrían riesgo. Y entonces, volvemos a lo mismo. Esto significó que no podíamos recibir en forma indiscriminada la cantidad de gente que debía ser recibido. Y esto produjo, sobre todo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, una acumulación importante de gente, tanto en las alcaldías como en las comisarías de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de que entre alcaldías y comisarías llegaron a juntarse 400 personas que no podían ser ingresadas en las unidades penitenciarias porque no teníamos lugar de aislamiento suficiente y teníamos que esperar que se cumplieran los 14 días para vaciar los lugares de aislamiento que estábamos usando. Entonces dijimos, bueno, vamos a derivar gente a las unidades de las provincias donde sí tenemos capacidad de alojar. Teníamos 700 plazas en las provincias como para poder vaciar las unidades de acá. Eso hicimos, y cuando llegaron a Rawson 18 personas condenadas que provenían de pabellones que no habían sido contagiados de COVID, el médico de Rawson resolvió hisoparlos. 6 de esas personas o 5 de esas personas tenían COVID, y entonces la comisión de la defensa, la comisión de cárceles del Ministerio Público de la Defensa, nos hizo una denuncia por propagación de enfermedad y planteó un habeas corpus en favor del resto de la población penitenciaria de Rawson, del personal penitenciario de la ciudad de Rawson, y el juez Geral nos prohibió circular por las rutas del país como medida cautelar. Nos prohibieron salir a la ruta. Y después, más avanzando en la denuncia por propagación de enfermedad, nos prohibió también como medida cautelar ingresar personas a la unidad de Rawson y egresar personas de la unidad de Rawson. Tanto así que 2 personas que tenían que salir en libertad por tener la condena cumplida, no autorizaba que salieran. Y hubo que avisarle al juez de la causa que estaba ordenando la libertad para que se comunicara con el juez Geral para que nos autorizara la externación de estas personas. Y esto no es menor, ¿por qué? Porque las personas que están alojadas en estas unidades no siempre viven en esas ciudades, en general no lo hacen. Y en situación normal, cuando se está por producir la libertad o se está acercando a la fecha en que salgan cumplidos, el servicio penitenciario produce el traslado a la unidad más próxima al domicilio. Y desde allí la persona es externada y se dirige a su casa. Pero en esta situación,
El servicio penitenciario se vio imposibilitado de transportarlos a las unidades cercanas a su domicilio y aún cuando se producía el momento de ponerlos en libertad, estas personas no estaban en condiciones de llegar a ningún lado porque no tenían autorización para circular. Y entonces, como no tenían permiso para circular, armamos un dispositivo con la Dirección de Readaptación Social para ir a buscarlos a donde fuera que hubiera necesidad de ir a buscarlos y llevarlos hasta la puerta de la casa, porque no había medios de transporte para que estas personas llegaran a sus casas. De Rawson, por ejemplo, a Solano. En el medio de eso nos pasó que no tenemos tanta disponibilidad como para ir a buscar a una persona a Esquel, a otra persona a Río Gallegos, a otra Rawson, a otra Güemes. No tenemos esta posibilidad porque el servicio penitenciario no cuenta con tantos móviles y tampoco tenemos tanta gente en capacidad de hacer esto. Entonces empezamos a buscar alternativas que nos permitiera alojarlos fuera de la cárcel y en la comunidad en la que la cárcel está inmersa, y así conseguimos, por ejemplo, que los alojaran en iglesias, algunas ONGs. En algún caso, una persona lo tuvimos 2 días durmiendo en una estación de servicio, hasta que pudimos ir a buscarlo. Digo, cuento esto para que vean que el nivel de ansiedad que produce para las personas privadas de libertad encontrarse en esta situación de imposible solución para ellos y confiando en que alguien se va a ocupar de solucionarles las cosas. Sin ir más lejos, externamos hace poco a una persona de la cárcel de Río Gallegos que tenía domicilio en Ushuaia y hubo que pedirle al Ministerio de Defensa si tenía alguna forma de llegar a Ushuaia para llevarlo hasta su casa, porque él no tenía forma de llegar de Río Gallegos a Ushuaia. No había manera. Finalmente se produjo un viaje en avión por otras razones y entonces el Ministerio de Defensa lo llevó en avión hasta su casa. Bueno, hasta Ushuaia por lo menos. Cuento todo esto para que vean el grado de complejidad. Al mismo tiempo que nos prohibían ingresar o egresar gente de Viedma, de Rawson, que nos prohibían circular, al mismo tiempo en Cava nos exigían ingresar, y es más, nos exigían ingresar gente a determinada unidad y en determinadas condiciones. Por ejemplo, nos exigieron ingresar 21 enfermos de COVID en la unidad 21, donde nosotros tenemos internados enfermos muy complejos, enfermos de HIV, que no pueden entrar en contacto con gente enferma de COVID por el altísimo riesgo, porque tienen ya una enfermedad de base. Y además porque la unidad 21 no es una unidad de riesgo, una unidad de ingreso, donde uno no puede hacer la clasificación, no sabe qué clase de persona es la que está ingresando, no sabe qué tipo de resguardo necesita esa persona, o qué tipo de resguardo van a necesitar los demás en relación con esa persona. Entonces, mientras esto ocurría, un juez de Lomas de Zamora, que tomó noticia de que íbamos a ingresar internos enfermos de COVID, nos inició una causa por propagación de enfermedad. Yo entiendo que esto excede a lo mejor el marco académico que ustedes están acostumbrados a tratar, pero les vengo a plantear la necesidad de que estudiemos cómo podemos hacer para que no sean decisiones arbitrarias, porque digo arbitrarias por esto. Cada juez toma una decisión de acuerdo al caso que se le presenta. Y en lugar de resolver con el reducido ámbito del caso que se le presenta, en general resuelve con sentencias generales que abarcan a toda la población. Al mismo tiempo que no podíamos desalojar las unidades cercanas,
para ubicar a las personas privadas de libertad en los lugares donde tenemos plazas, se nos ordenó, por resoluciones de la casación, bajar las camas dobles que tenemos, por ejemplo, en el complejo 2. Mientras que la Cámara de Salta nos obligaba a tener camas dobles para poder alojar las personas que estaban circunstancialmente en una unidad de gendarmería y no tenían forma de ingresar al servicio penitenciario si no era poniendo camas dobles. Y es cierto que las camas dobles no son lo adecuado, pero no sé si no es peor estar en una unidad de gendarmería donde las personas no tienen posibilidad de acceder al régimen progresivo, no tienen progresividad, no tienen reclasificación, no avanzan, no les rige la 24660 mientras estén en gendarmería. En el marco de esto, nosotros presentamos un amparo pidiendo que la Corte cree un registro de habeas corpus colectivos. No para que los jueces estén obligados a resolver todos en el mismo sentido, porque esto sería imposible, sino para que por lo menos tomen noticia de lo que están resolviendo otros jueces. Sobre todo porque el problema fundamental que se plantea es que todos resuelven en orden general. Cuando el juez Geral me obliga o me impide circular por las rutas del país, también me impide ir a Güemes, o llevar internos de Salta a Jujuy, o externar gente a Bolivia, porque estaban en condiciones de ser externados. Entiendo que nosotros nos debemos a los organismos de control, que la Comisión de la Defensa es uno de los organismos de control, que la Procuración Penitenciaria es uno de los organismos de control, que el Comité contra la Tortura es uno de los organismos de control, que la comisión creada en el marco de la Cámara de Casación también es un organismo de control, aunque informal. Ninguno de estos organismos, salvo el Comité contra la Tortura y la Procubin, se sentaron a pensar cómo podían hacer aportes para solucionar el problema. Y sí, es cierto, se hicieron denuncias sobre estos problemas que yo considero, por lo que ya les expliqué al principio, cuasi violencia institucional, si bien no son a lo mejor la descripción de violencia institucional que uno debiera enmarcar en una ley de violencia institucional. Me parece a mí que la gente dedicada a este asunto tiene que ponerse a pensar en si vamos a avanzar hacia un cupo penitenciario y en todo caso, si avanzamos hacia un cupo penitenciario, ¿cuál es la solución que vamos a dar cuando los tribunales no registren este cupo? Alguna solución va a haber que dar. Lo último que nos pasó fue que la ciudad de Buenos Aires nos informó que además de las 400 personas que tenían entre alcaidías y comisarías, estaban sentando gente en los patrulleros, en las puertas de las comisarías, porque ya no tenían lugar donde tenerlos. Y ante eso, nosotros dijimos, bueno, vamos a recibir gente en Devoto, que no podíamos recibirlo porque hay un habeas corpus que nos impide recibir gente en Devoto, en Marcos Paz, que no podíamos recibirlo porque hay otro habeas corpus de cupo que nos impide recibir gente en Marcos Paz, y hicimos saber a los jueces que íbamos a incumplir con las resoluciones de sus respectivos habeas corpus. Y los recibimos porque no podemos dejar gente sentada en patrulleros, en las puertas de las comisarías. Bueno, más o menos así está el panorama ahora, con la diferencia de que hemos podido dar visita y estamos esperando avanzar con las universidades para ver si podemos empezar, aunque sea lentamente, con algún tipo de capacitación en forma virtual. En el medio de esto ha ocurrido que los rubros de trabajo y estudio no se han podido calificar para los informes criminológicos de septiembre, se calificaron negativamente para los informes criminológicos de mitad de año
y ahora hemos dado instrucciones con gente que está trabajando especialmente en esta cuestión para que sean bien calificados en los informes criminológicos de fin de año, y se está reviendo la forma de calificación de los informes criminológicos porque es bastante problemática y el plan de sentencia se ha derogado y ya no estamos exigiendo el deseo de arrepentimiento, la necesidad de arrepentimiento que se buscaba en los anteriores confecciones de informes criminológicos. Estamos avanzando en eso porque el problema del informe criminológico es generador de graves violencias, sobre todo porque impacta muy gravemente en el régimen progresivo. Y bueno, no podemos avanzar en las modificaciones legales, así que bueno, tenemos la esperanza de que alguna vez recuperemos la original 24660 o algo mejor. Bueno, gracias y quedo a disposición para todas las preguntas que quieran hacer. Y espero escuchar a Rodríguez Alzueta. Bueno, María Laura, muchísimas gracias. Quedamos un poco, creo, todos impactados. Y le damos la palabra a Esteban y después sí abrimos a preguntas. Esteban, muchísimas gracias y tu turno. Bueno, gracias por la invitación, gracias Hernán, Jorge, saludos a los colegas, amigos que están presentes. A mí me gustaría decir tres cositas que están vinculadas un poco a lo que nosotros venimos trabajando desde el laboratorio ahí en la Universidad de Quilmes, sobre la violencia institucional, por ahí no tanto en el marco de la pandemia, porque nos parece que también que por lo menos la pandemia en realidad lo que hizo fue un poco poner en evidencia algunas prácticas institucionales de largo aliento, por lo menos en determinado momento, ¿no? En primer lugar, a mí me gustaría decir, a ver, sabemos que el dolor al margen del Estado de Derecho, ¿no? Y que la violencia carcelaria es una de las formas de la violencia institucional, ¿no? Me parece que las violencias carcelarias, y lo digo en plural, son formas de violencias que hay que leerlas al lado de otras violencias, es decir, al lado de las violencias de los jueces, al lado de las violencias policiales, al lado también de las violencias de las agencias administrativas, porque bueno, Javier Aullero nos enseñó también que la paciencia es una forma también de gestionar el castigo, de administrar premios y castigos, de recompensar la obsecuencia, la persistencia o el silencio, ¿no? Pero me parece que es importante reponer la noción de violencia institucional para pensar este circuito de violencias, porque el objeto de todas estas violencias institucionales casi siempre los ponen los mismos actores, ¿no? Y no quiero postular con ello, digamos, violencias encadenadas o violencias enmesetadas, sino tan solo pensar algunas, o leer las continuidades entre distintos fenómenos violentos protagonizados por el Estado, ¿no? Es decir, me parece muy importante leer una violencia al lado de la otra para reconocer que eso, ¿no? Que las personas que forman parte de la clientela policial, bueno, tienen muchas chances de ser la clientela de la justicia y luego la clientela también de la justicia, del servicio, de las agencias penitenciarias, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Gran parte del dolor que se produce al interior de las cárceles es el resultado del dolor que ejercen entonces los operadores judiciales, ¿no? O la violencia de escritorio, parafraseando un poco también parafraseando un poco a Hannah Arendt, ¿no? Y gran parte de lo que se ventila y tramita en los tribunales también es el resultado del dolor gestionado por
por las policías, ¿no? Estoy pensando, no sé, en las causas armadas, por ejemplo, pero no toda la clientela policial es transferida o se transforma en la clientela judicial. A mí me parece que la policía sabe que la justicia no tiene la capacidad para tramitar todos los problemas, mucho menos el servicio penitenciario, ¿no? Entonces, me parece que las policías ejercen castigos anticipados, que son también castigos extrajudiciales, castigos ilegales pero legítimos, ¿no? Es decir, castigos que por más que estén más allá, digamos, de la legalidad, digamos, que se practiquen al margen de la legalidad, tienen que ser legítimos es decir, que para desplegarse tienen que saber construir justificaciones que les permitan reclutar consentimientos, no solamente entre sus pares, sino también en la comunidad. Esos castigos anticipados los ejercen las policías y también los vecinos, ¿no? Y estos castigos nos hablan también de para decirlo, volviendo sobre un texto clásico de Norbert Elias, todos estos castigos, los que practican las policías o los vecinos, por mano propia, etcétera, etcétera, nos hablan de las transformaciones de la agresión, ¿no? De un proceso descivilizatorio en todo caso, ¿no? O sea, nos hablan de la desmonopolización de la violencia. El Estado está perdiendo protagonismo en la definición y la dirección, digamos, de la violencia. Está perdiendo protagonismo para absorber, para detener o redirigir la violencia. Y esta pérdida de protagonismo nos habla no solamente de una crisis de justicia de largo aliento, sino que también nos habla de una crisis sacrificial también, ¿no? Porque cuando la justicia del Estado es relevada por la justicia mediática o la justicia vecinal, tampoco esas formas de violencias tampoco tienen la capacidad de detener la violencia, sino que son violencias que tienden a escalar hacia los extremos, ¿no? Son violencias, digamos, que se van espiralizando, podríamos decir, ¿no? Entonces, la primera cuestión es la siguiente, que la justicia, en términos generales, ha perdido protagonismo en la administración, digamos, del castigo en la Argentina contemporánea, ¿no? La violencia policial, pero también la violencia vecinal, son la expresión de esa crisis de justicia. Y esto me lleva, digamos, a la segunda cuestión. La violencia policial, tampoco hay que acotarla a la agresión física. Decía que la violencia policial, que no hay que limitarla no hay que acotarla a la violencia física, a las agresiones físicas, ¿no? Que también hay una dimensión moral de la violencia que hay que nombrarla, que merece ser pensada, ¿no? Para luego ponerla también en crisis. Y me estoy refiriendo concretamente, cuando hablo de la dimensión moral de la violencia, al hostigamiento, lo que los jóvenes, o muchos jóvenes, llaman el verdugueo policial. Todos sabemos que las detenciones policiales no vienen acompañados de buenos modales, sino que vienen con mucho destrato y maltrato, es decir, vienen acompañadas de insultos, de gritos, vienen acompañados de provocaciones o imputaciones falsas, de comentarios misóginos u homofóbicos, vienen acompañados de toques o correctivos, ¿no? Que son formas de violencias menores que no habría que equiparar a la agresión física, digamos, desde el momento que no dejan marcas en el cuerpo, pero que igualmente, al igual que los insultos, los gritos, las burlas, impactan en la subjetividad de las personas, cuestionan la identidad de los jóvenes y por tanto, digamos, afectan a su dignidad, ¿no? Digamos,
todas estas formas de estas formas de castigo anticipado con los que se miden estos jóvenes son justamente eso, ¿no? Castigos a cuenta, ¿no? Son castigos también por las dudas. Son formas también de establecer estados de sitio o toques de queda, porque de alguna manera van compartimentando a determinados grupos, de determinados sectores de la población, es decir, van deteniendo, van ralentizando la deriva, ¿no? de estos colectivos de pares, los van encerrando, digamos, en los barrios, impidiéndoles salir del barrio, evitando, digamos, de que lleguen al centro o las zonas residenciales, o que solamente pueden hacerlo determinados días de la semana, del mes, del año, dentro de determinada franja horaria, porque más allá de esas horas se transforman en sospechosos, ¿no? Y se vuelven objeto no solamente de la atención vecinal, sino también de la atención policial, ¿no? Y los policías también, a través de esta forma de hostigamiento, rompen vínculos, ¿no? Pero también van creando otros vínculos también, ¿no? Es decir, rompen solidaridades digamos, pero también establecen otras alianzas en el territorio, por ejemplo, con los vecinos alerta. Pero bueno, son castigos también preventivos que merecen ser pensados, ¿no? Y esos castigos preventivos también tienen que ser consentidos, ¿no? Tienen un sentido, pero tienen que ser es decir, las policías saben que necesitan reclutar también adhesiones, ganarse el consentimiento, digamos, de parte de la comunidad para poder desplegarse también, ¿no? Y todo esto sucede también en nombre de la prevención, ¿no? Que es el gran caballo de Troya hoy en día, porque todos sabemos que con la prevención llega la punición, porque la prevención significa darle cada vez más facultades discrecionales a las policías para demorar a determinados colectivos de pares por el solo hecho de tener determinados estilos de vida o pautas de consumo, ¿no? Entonces me parece que digo, la prevención que se ha transformado en una suerte de contraseña, de santo y seña hoy en día de la vida política, me parece que también tenemos que pensarla y no nombrarla con un guiñe de ojo, ¿no? Como solemos hacer, ¿no? Es decir, todos hemos comprado que la prevención está buena, ¿no? Y la verdad que, digo, en realidad me parece que forma parte de gran problema, porque si las policías han expandido el policiamiento sobre estos sectores sociales, en gran parte se lo debemos, digamos, a la prevención, ¿no? Y para terminar, porque no me quiero extender, quisiera agregar lo siguiente respecto de la cárcel. Estaba pensando mientras hablaba María Laura. Me parece que sabemos mucho también sobre la cárcel y sobre hoy en día, ¿no? Y sobre las violencias al interior de las cárceles, ¿no? Y sobre todo sabemos mucho más sobre las violencias que los penitenciarios ejercen directa o indirectamente sobre los presos, ¿no? Sobre la población interna, ¿no? Aunque todavía sabemos muy poco sobre las violencias de escritorio y sobre las violencias es decir, sobre las violencias que ejercen muchos operadores judiciales, no solo jueces o fiscales, sino también los empleados administrativos de esas agencias que en última instancia son los que se encargan de filtrar también a los familiares que llegan a las mesas de entrada para averiguar el expediente de su familiar, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, sabemos mucho sobre las cárceles. De hecho, todos los años distintas organizaciones de derechos humanos publican informes donde se describen las violaciones de derechos humanos al interior de las cárceles, pero todo lo que sabemos sobre las cárceles no tiene mucho impacto más allá de los expertos, ¿no? Es decir, no repercute en la sociedad, no genera conmoción. Y lo vimos también en la pandemia, ¿no? Los primeros meses, digamos, de la cuarentena, ¿no? Es decir, las víctimas de las violencias carcelarias son víctimas que no generan empatía, en la comunidad. Entonces la pregunta que me hago es ¿por qué no generan esa empatía, ¿no? ¿Por qué no impacta, ¿no? Estas violencias, estas denuncias de las violencias que se cometen
al interior de las unidades, en el resto de la comunidad. ¿Por qué no indigna más, más allá de los expertos o los intelectuales específicos, ¿no? que escriben o leemos estos informes? Seguramente tiene que ver con el consentimiento que goza todavía la severidad carcelaria, ¿no? Que incluso el progresismo no ha logrado desactivar, sino que también por momentos también le hace un guiño de ojo, ¿no? Entonces, la pregunta que me quiero hacer es ¿por qué no se puede desarmar este consentimiento, ¿no? A ver, lo más fácil siempre es echarle la culpa a los medios, ¿no? Siempre los medios están al alcance del intelectual específico para por lo menos responder de paso cualquier pregunta como esta, ¿no? Es decir, nos la pasamos diciendo de que los medios son los responsables con sus coberturas truculentas, sensacionalistas, agitando miedo, pánicos morales, generando ansiedades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me parece que hay algo más también, ¿no? Porque a mí me parece que, digamos, tenemos que dejar también de poner el problema en el otro y empezar a mirarnos también a nosotros, ¿no? Me parece que, digamos, creo que nos cuesta salir de las zonas de confort ideológica, ¿no? Como decía un viejo poeta peronista, nos las pasamos cazando en el zoológico, ¿no? Me parece que necesitamos construir, ha llegado la hora de que tenemos que construir también otros clichés, ¿no? Para estar en la gran pantalla, para jugar también en otras ligas, ¿no? Es decir, tenemos que salir de nuestras torres de cristal, ¿no? Y cuando digo torre de cristal no estoy pensando solamente en la universidad pública, sino que también estoy pensando en el campo de los derechos humanos, para problematizar y para construir esos clichés que puedan ganar, que puedan tener un impacto y generar empatía también en la sociedad, yo todos estos años, desde hace, no sé, 20 años, 15 años que asisto a los actos donde las organizaciones de derechos humanos presentan informes, cada vez que voy ahí, son informes que por otro lado son necesarios, hay que seguir produciéndolos, pero son momentos donde en realidad es un club de indignados cuando estamos ahí en esos certámenes, en esos espacios, ¿no? Son como las reuniones donde vamos y nos golpeamos en el pecho también muchas veces, ¿no? Donde las organizaciones inclusive se encargan de tomarnos asistencias para ver quién está y quién no está también, ¿no? Es decir, yo esto lo veo también como un problema, ¿no? No los informes y no tampoco la presentación de estos informes, ¿no? Pero digo, la posibilidad de no poder trascender esos espacios con esos informes, la imposibilidad de traducir esos informes a una jerga que esté a la altura de los lugares comunes, del sentido común también, ¿no? Porque me parece que estos informes está visto que no alcanzan, está visto que esos informes tan necesarios no tienen impacto en el periodismo, no son tomados por la prensa y tampoco, y mucho menos tienen un impacto, en la sociedad, ¿no? Es decir, nos encontramos una vez por año a leer inclusive el mismo informe, porque el informe siempre es el mismo informe, hace 15 años que escribimos más o menos el mismo informe, hay más, menos muertos, lo cual no es un hecho menor, pero en realidad, en términos generales, siempre es el mismo informe. Me parece que ahí me parece que hay toda una batalla cultural pendiente de parte nuestra, ¿no? Me parece que se duplicaron las tareas para todos nosotros, ¿no? Es decir, para los intelectuales específicos, para los militantes referentes de las organizaciones de derechos humanos. O sea, tan importante como investigar y describir el estado de cuestión en el universo carcelario, ¿no? Tan importante
digamos, como precisar en qué consiste la violencia hoy en día policial, las violencias carcelarias, las violencias judiciales. Tan importante como eso, me parece, es también divulgar. Me parece que necesitamos hacer un ejercicio de traducción de lo que vamos escribiendo, de lo que vamos escribiendo. Es decir, no basta con tener una beca de CONICET, no basta con ser un especialista en derechos humanos y escribir un informe, digamos, para generar un impacto, ¿sí? Para generar ese impacto. Neil Christie decía que hay que generar proximidad, ¿no? Yo recuerdo que siempre Neil Christie nos decía eso, ¿no? Que hay que volver al otro lejano, hay que volverlo próximo, ¿no? Que hay que conjurar la lejanía, que muchas veces nosotros también recreamos con nuestras jergas, ¿no? Con nuestra incapacidad, digamos, para construir nuestros propios clichés que salgan al ruedo y den la disputa de ese sentido común también, ¿no? Christie decía que a él no le interesaba convencernos a nosotros, que su objetivo era la tía, ¿no? Siempre recuerdo que decía esto, mi objetivo es mi tía, a la que tengo que convencer yo es mi tía. Yo a mi tía no voy a llegar con un paper, no voy a llegar con un informe. Me parece que hay que hacer un ejercicio de traducción. Entonces, me parece que a eso me refiero cuando digo que se duplicaron los informes. Yo siempre le cuento a mis alumnos una anécdota de Einstein, ¿no? La cuento acá y con esto termino, porque ya me estoy extendiendo demasiado. Einstein, cuando formuló la teoría de la relatividad, el tipo no había terminado estudiar, era todavía un alumno, y un día sus profesores se enteraron de que había un tipo que andaba cuestionando lo que ellos andaban enseñando, digamos, a sus pares en las aulas. Y entonces un día lo llamaron y le dijeron, che, vení para acá y contanos eso que se está circulando por el pasillo. Y entonces lo encerraron a Einstein en un aula magna que estaba rodeada de pizarrones, y el tipo estuvo como 3, 4 horas hablando, explicando la teoría de la relatividad. Cuando terminó se dio vuelta y el silencio en la sala. Y entonces el tipo borra un pizarrón, solamente un pizarrón, y está otra hora escribiendo, ¿no? Contando de vuelta la teoría de la relatividad, usando solamente ese pizarrón, llenándolo de fórmulas. Cuando termina, se da vuelta, alguien hace una pregunta, otro hace un comentario, hacen un cuestionamiento, 2 preguntas más, es decir, Einstein se da cuenta de que nadie había casado a nadie, nada, y entonces él borra un pedacito de ese pizarrón, escribe la fórmula de la teoría de la relatividad, dice 3 boludeces, y cuando se da vuelta todo el mundo dice, ahora sí entendemos. Entonces Einstein le responde, bueno, pero esa no es la teoría de la relatividad. Ahora hay que comenzar a agregarle todo eso que yo tuve que sacarle, digamos, para que ustedes pudieran entender. Digo, me parece que lo que nos está faltando a los investigadores, lo que nos está faltando a los referentes de las organizaciones de derechos humanos hoy en día, son esas fórmulas sencillas, esas imágenes fuerza para construir empatía. Es decir, me parece que también la comunidad, la sociedad necesita, digamos, esas frases hechas, esas imágenes fuerzas que tienen que servir como punto de acceso, como punto de apoyo, como una puerta de acceso, digamos, para esos informes, esas investigaciones que nosotros desarrollamos en otros campos, y no encerrarnos sobre nosotros mismos de lo bello y hermoso que somos, lo bello y hermoso, digamos, que escribimos, lo bello, y de toda la razón que tenemos. Me parece que, digo, que la incapacidad, que la falta de impacto en la comunidad también nos tiene que llevar a reflexionar también sobre nuestra incapacidad para construir, digamos, esas frases hechas, esos clichés que salgan al ruedo de esos lugares comunes que hoy en día mantienen cautivo, digamos, a la comunidad y nos impiden generar empatía, digamos, con la violencia que protagonizan otros actores. Nada más. Gracias. Bueno, Esteban, muchísimas gracias. Después de estas 2 exposiciones impecables, impresionantes y dramáticas al mismo tiempo, yo no sé, sugeriría abrir un vino cada uno desde su casa y bebérselo entero, digamos, para poder irse a dormir, digamos, ¿no? Pero no vamos a alentar el consumo de alcohol. Cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Por supuesto. No sé, abrimos un poco sé que es tarde, sé que están cansadas, pero me parece que, bueno, en principio, de vuelta agradecerle, o sea, me encantaron las 2 exposiciones, y me gustaría abrir un poco a las personas que están aquí
escuchándolos atentamente. Bueno, ya que no hay preguntas, yo quería decirle algo a Esteban. Hace más o menos 10 años que yo hago un esfuerzo por no usar el lenguaje de los abogados, por lo menos el lenguaje. Y he tenido algunos éxitos en ese sentido, de convencer a alguna tía, a alguna vecina, pero es mucho más trabajoso no usar el lenguaje de la academia que usarlo. Es mucho más sencillo reproducir lo que uno estudia y sobre lo que uno trabaja que traducirlo a la vecina. No es tan sencilla tu propuesta, me parece que es bien difícil. Sí, yo en el caso particular mío, no, muy breve, y te paso a Iñaki que le di levantar la mano justo porque mí. No, un comentario también breve, dos breves en relación a lo que decía Malala, interesantísimo, digamos, esta deconstrucción desde las propias prácticas de todos los inconvenientes que tiene la gestión penitenciaria. Me parece que es muy importante trabajar desde ese lugar, ¿no? El lugar de las prácticas y las luchas cotidianas y esas tensiones de la justicia y la cárcel. Y un comentario más de lo que dijo Esteban, que obviamente es muy rico para el debate, lástima el tiempo, es que es fundamental pensar en este desafío de dar esta discusión pública, de dar esta discusión de sentido común. El tema es no perder el rumbo en el sentido de no caer en los eslogans que ya se dijeron, digamos, ¿no? Una típica cuestionamiento de la nueva izquierda criminológica, ¿no? Este tema, bueno, damos la discusión con las políticas de ley y orden, pero no en los términos de la política de ley y orden, digamos, ¿no? Definir, digamos, cuál es el lugar común diferencial que uno sostiene en esos espacios, ¿no? Iñaki, seguías vos, disculpa. Sí, yo Y después estaba Natividad. Yo no convenzo Sí. normalmente ni a los abogados ni a los académicos, hablando en el idioma que sea. Trabajo académicamente, pero también como defensor público. Y tengo una pregunta para Malala, teniendo en cuenta esto dice Esteban de la violencia en un sentido más amplio, que no es jurídico ni típico para pensar en algunos delitos, pero pensar la cuestión de la distancia. Cuando Malala contaba esto de la pandemia, en efecto, a mí me recordaba hechos anteriores a la pandemia. Ex defendidos míos que me llamaban de Neuquén porque el maestro me dice, estoy acá en la terminal de ómnibus, me soltaron, no tengo un mango, ¿cómo hago para ir? ¿Salgo a afanar? Yo, no, eso no, para que te conecto con un defensor de Neuquén. Esta cuestión ya existía antes de la pandemia y tiene que ver con algo que hace a esa violencia institucional vinculada a la distancia. Cuando yo en Europa cuento que acá hay presos que los envían a más de 2.000 kilómetros de sus casas, de su juez de ejecución, que controla la ejecución, del tribunal, del lugar donde cometió el hecho, más de 2.000 kilómetros. Esto ya se ha estudiado aquí en este mismo seminario y en anteriores, vinculado a esto de los territorios nacionales y donde se podían construir las cárceles. Hace 70 años que no hay más territorios nacionales. ¿Cómo podemos seguir enviando a personas a estas distancias? Si esto no está pensado de alguna manera institucionalmente, del servicio penitenciario, del ejecutivo, legislativo, también extenderlo a la sociedad, como decía Esteban, si no se puede pensar en tanto que la ciudad, que ya claro que no le gusta tener cosas más lindas, no quiere tener ni presos, ni el lugar de la basura, todo esto lo manda afuera. Pero ¿por qué lo manda tan lejos? ¿Por qué no pensamos para la ciudad y también para los sistemas federales, sistemas de prisión más chicos y cercanos al lugar de domicilio, del hecho, o donde está su tribunal? Si esto no, se está pensando algo de esto. Teniendo en cuenta además que hay una sentencia, una condena para el Estado argentino, para todos nosotros, de hace menos de un año, precisamente por esto, por el tema del traslado, que implica un montón de violencia institucional, abandono los estudios, contactos, y esta situación de un emprisionamiento ya en otro país, a más de 2.000 kilómetros. Si hay algo pensado al respecto. Institucionalmente no hay nada pensado, yo lo tengo pensado, naturalmente. Y de momento como trabajo con este problema, digo, no tengo plazas y no tengo, sobre todo no tengo trabajo que necesita el interno para poder avanzar en su régimen progresivo. Y sí tengo plazas y trabajo en unidades del interior que son más chicas y que son más cómodas y más amigables para cualquiera. Entonces mi plan es acercarle a la familia y entonces pensar en cómo conseguir financiamiento para llevar a las familias una vez cada 15 días
a que tengan una visita, además de la visita virtual, que no la vamos a bajar jamás. Digo, ahora que hemos conseguido conectarlos virtualmente, bueno, esto vamos a profundizarlo y vamos a desparramarlo. Y ahora tengo 100 computadoras para entregar nuevas, y sigo comprando computadoras para ver si logro informatizar lo más que pueda las unidades. Tengo 2.200 plazas que están por terminar en Marcos Paz. Y respecto de lo que vos decías, de que a nadie le gusta, el intendente de Marcos Paz me llamó para pedirme que por favor no la llamemos más Marcos Paz al complejo 2, porque sería mejor decirle Colonia Gutiérrez, que está muy al lado, porque perjudica a su pueblo tener una cárcel que lleve el nombre del pueblo. Cuando además es una localidad a la que la cárcel le da muchísimo movimiento económico, ¿no? Porque cualquier cárcel produce mucho movimiento económico, pero nadie quiere que las cárceles se llamen como la localidad en la que vive. No, es una realidad que yo no puedo combatir. Y de momento lo que estamos tratando es, por supuesto, hacer de microescolar de todas las personas que están en libertad, y trataremos de llevar a las familias. Estamos ahora trabajando, nuestra dirección de readaptación social está trabajando en las colas, está trabajando con las visitas. Construimos en Ezeiza un salón grande para las visitas, con 100 lugares para sentarse, para esperar el ingreso. Vamos a construir lo mismo en el complejo 4, lo mismo en el complejo 2. Estamos ocupándonos de la visita, porque nos parece que todo el conflicto que se genera afuera se traslada al interior. Y los jefes de unidad nos han contado que desde que se suspendió la visita, ese conflicto que no ingresó bajó el nivel de conflictividad interno. Terrible, ¿no? Pero la visita produce conflicto interno también, pero también no tener la visita es angustiante. Perdón, María Laura, Inactividad tenía unas preguntas, ¿no? A ver. Ahí está, gracias. No, comentar algo que tenía que ver con lo que dijo Esteban, de decir que por lo menos tal vez no es tan satisfactorio, pero está dando resultados eso de ir trasladando a las proximidades, a los amigos, a la familia, las cuestiones que por ejemplo, que pasan mucho. Yo trabajo en el Servicio Penitenciario Provincial de Río Negro, y sucede mucho. Se hablaba de la violencia de escritorio y de las omisiones que retardan pedidos de las personas privadas de su libertad, y que después van llegando a corto, mediano, largo plazo, terminan en algún conflicto, en alguna problemática. Acá, por ejemplo, particularmente, no se cortaron a rajatabla las visitas, pero sí se minimizaron muchísimo, muy poco tiempo y muy poca cantidad, y al mismo tiempo que se minimizó esto, se quitó la asistencia psicológica. Se dispuso un protocolo de actuación en el que se cortó totalmente la asistencia psicológica rutinaria. Digamos, solamente quedó para determinadas categorías de urgencia, o para los que estaban transitando la última parte de progresividad y los podía llegar a complicar mucho en su progresividad. Pero bueno, como también arbitrariamente, por un lado, decimos que el personal del servicio es esencial, pero ¿para qué? Para la parte de vigilancia y de control, que es lo que el parámetro que se viene dando desde la normalidad. Y pandemia de por medio, siguió viéndose de esta forma, digamos. La normalidad fue distinta, pero no, seguimos con la vigilancia y el control como esenciales, y no la esencialidad de un profesional que también trabaja para el servicio penitenciario, pero como es psicólogo, como es profesional de la salud, bueno, eso no es tan esencial, ¿no es cierto? Bueno, un poco comentar esto, y además eso, de que yo estas pequeñas cuestiones las trato de llevar a mi casa, a mi pareja,
a los entornos y bueno, van generando una especie de empatía y te escuchan, que no es lo mismo que decir, digamos, yo lo que trato de hacer ver es que todas estas cuestiones sí se tratan de mejorar desde estas pequeñas, grandes omisiones de parte del servicio, no van a generar lo que después la gente se queja, que son los motines y que son violentos y que todas esas cuestiones que no salen de la nada ni de un día para el otro, pero nos muestran que es así. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Es un poco tarde ya para Gustavo. Un mínimo comentario. Me encantó lo de Esteban. Da para discutir largo y tendido. Creo que estamos en un muy mal momento para hablar esto con la gente, porque mientras las condiciones de vida de la población trabajadora y pobre se endurecen, es difícil que acepten que los presos mejoren su condición de vida, digamos. Entonces se complejiza, más cuando muchas veces la población pobre y trabajadora es la que más sufre la violencia delictiva. Y eso es algo que nos cega bastante en el discurso, ¿no? Seguimos, la pasión punitiva es propia de los sectores populares también. Pero una cosa que no quiero que pase de largo, hubo muchas continuidades entre los gobiernos de Néstor y Cristina y de Macri, como el crecimiento de la población carcelaria, el hacinamiento, pero sí hubo algo que se sintió mucho, que es que durante los gobiernos de Néstor y Cristina, por lo menos en la cárcel donde yo trabajo, en la provincia de Buenos Aires, hubo mucha presencia de controles de organismos de derechos humanos. Y eso lo tenían muy presente los guardias y los presos. Presentar escritos, reclamos, y bueno, los guardias lo hacían saber y se quejaban, sobre todo me lo hacían sentir bastante bozo de los derechos humanos y qué sé yo, y se ponía áspero el asunto porque obviamente eso dificultaba las palizas y las cosas que suelen suceder en la prisión. Cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri y Vidal en la provincia, hubo un relajamiento, una imposibilidad concreta de ejercer los controles, y eso también se sintió en una rigurosidad mucho mayor en la prisión. Por eso digo, se presentan informes, discutimos entre nosotros, pero también hay muchas cosas que se hicieron y que no van a resolver el problema, porque yo creo que la cárcel ya es una institución donde uno puede amortiguar la violencia, pero bueno, se le ha salvado la vida a un alumno mío, por ejemplo, que en una paliza cayó de un camión y justo estaban los organismos de derechos humanos, denunciaron a los guardias, salió en Página 12 y fueron detenidos. Los que le dieron la paliza y le salvaron la vida, pues estaba el Berch, un caso que salió en Página 12. Y otra cosa, uno de los momentos de mayor violencia en la prisión son las requisas. Y eso hay que trabajarlo, hay que vigilarlo, hay que reglamentar, hay que buscar mecanismos, porque las requisas son tremendas. Los guardias que requisan roban celulares, zapatillas, ropas que le gustan. En el pabellón 2 lo venden en el 4. Acá en Mercedes hay un local que vende celulares que vienen de la cárcel. Hay momentos de mucha violencia, roban las carpetas, le roban las cosas de la escuela, los mandan todos al patio, y está legitimada esa violencia, que no es muy diferente de las acciones de la dictadura, digamos, de las racias y de todas esas prácticas que tienen una larga vida. Habría que buscar... policial. Sí, exactamente. Igual. Y ahí habría que buscar algún mecanismo para amortiguar esas instancias de control, que seguramente son necesarias, pero que ejercen un poder casi total de los guardias sobre los presos y situaciones de muchísima violencia en la vida cotidiana de la cárcel. Bueno, gracias, y brillante los dos. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, hubo algunos comentarios ahí en el chat que ya por razones obvias no nos podemos terminar de plantear. Ezequiel Levy plantea algunas matices con la exposición de la doctora Malala respecto al servicio penitenciario en Misiones. Jonathan, cuestiones vinculadas con el COVID. Bueno, es un poquito extensa la pregunta, pero no sé, si les parece, atendiendo que son las 20. No sé si ustedes, Esteban y Malala, quieren cerrar de algún modo y después ya damos un aplauso general
un agradecimiento a la Universidad de Quilmes, que estuvo trabajando muchísimo. No me acuerdo el nombre de las chicas que hicieron 500 veces el programa, que le mandamos con 500 correcciones. Hernán, no sé si querés agradecer el nombre de ellas, que yo no las conozco, vos tuviste ahí el trato. Sí, a toda la gente de la Secretaría de Posgrado, Alejandra, a toda la gente de difusión, Esteban mismo también que nos hizo el puente, Nancy. La verdad que la gente aquí me se portó bárbaro y el agradecimiento para ustedes, sobre todo para Malala y para Esteban, que nos dieron una mano enorme con un cierre, que permitió que nos despertáramos y nos despabiláramos, cosa que es un mérito muy grande. Así que el agradecimiento. Yo quiero agradecer también, porque insisto, para mí este es un tema importante, es un tema que debe ser atendido especialmente, complicado, difícil. Ninguna sociedad está exenta de tener cárceles y tener presos. Tenemos que abordarlo con seriedad. La verdad es que hasta ahora venimos chamboneando. Muchas gracias. Esteban, ¿querés tu minuto en el aire, como se dice? No, agradecer de vuelta, disculpe, estaba un poco medio bajo por lo de Mario todavía, ¿viste? Pero nada, me parece que si hay algo una lección que nos deja Mario también tiene que ver con eso, ¿no? Él también hacía muchos esfuerzos de traducción, ¿no? Él también trataba un poco de llevar, a ver, estas disputas a otros lugares también, ¿no? Me parece que dejar de mirarse el ombligo significa eso un poco también, ir en busca de esos interlocutores que todavía no podemos, a los que no podemos llegar todavía, ¿no? Me parece, entonces, no estoy diciendo de que todo lo que hacemos está mal, está buenísimo, esos informes hay que producirlos, las prácticas de control, por supuesto que hay que seguir estando, nadie está diciendo eso, estoy diciendo que me parece que tenemos que dar todavía un paso más allá para generar esa empatía con el resto de la comunidad, y que no vamos a llegar con el lenguaje cifrado ni de los abogados, ni de derechos humanos, ni con los papers que nosotros escribimos. Es decir, no vamos a llegar tampoco con la truculencia. Me parece que tenemos que apelar inclusive a la ironía, no sé de qué manera, pero me parece que ahí hay todo un universo, hay todo un campo apelar a la imaginación sociológica, como dijo alguna vez Raimis, ¿no? Para poder alcanzar esos otros auditorios. Esteban, te quiero ver en Intratables con Doman ahí defendiendo. No tengo ningún problema, ya he estado con Graña varias veces, con lo cual puedo estar tranquilamente. No, pero tenés toda la razón, esa batalla cultural que la venimos perdiendo por goleada hace mucho, en todos los sentidos. ¿Puedo decir algo? Sí, Bettina, por favor. Mira, quiero decir esto, tengo 78 años. Desde que entré al tema de la cárcel, con mi afán de la lectura para la gente que está privada de libertad, hace 4 años que leo sobre el tema. Mis hijas pensaron que qué pasaba conmigo, y yo me puse muy bien. Yo no sé si no fue una nota de Jonathan Simon en Cuestiones Criminales, si fue él o alguien que decía, es difícil entrar en el tema, pero una vez que entro es un universo del cual uno no puede salir más. Y yo sentí eso. Hoy particularmente agradezco a todos este seminario maravilloso. Estas 2 intervenciones, yo señalo como los tengo en la pantalla, claro, de María Laura y de Esteban Rodríguez Arzúzeta, fueron la palabra, pero la digo con euforia, demoledoras, y quiero decir maravillosas, porque a veces hay que decir las cosas. Y dejo una idea fantasiosa volando, que me tomo la licencia por la edad que tengo, uno ya se pone más allá del bien y del mal. Pero quiero decir, me los imaginé en un momento a todos ustedes, yo corrida, pero exactamente los que yo veo en la pantalla, que son Antuña, Alzueta, Belsunce, no me acuerdo tu nombre, pero la pared de ladrillos atrás, Núñez, esta chiquita en el medio, y los que ya nombré, en un programa que se llame Hablemos de la Cárcel.
que no puede ser que no haya en los medios, que tenés razón, criticamos y todos le echamos la culpa, pero meterse ahí son una maravilla, que podrían hablar en un lenguaje que lo pueden hacer aunque cueste mucho trabajo, y tiene razón María Laura, no es fácil, pero hay que hacerlo. Alguien tiene que estar ahí con esa voz. No hay un canal donde en la televisión que ve todo el mundo. No sé, pienso que sí. Yo siento, y es lo último que digo, no me acuerdo el nombre porque tengo problemas con la memoria, desgraciadamente, pero fue un español bastante obvio como filósofo, que yo misma decía, pero el filósofo de la obviedad, pero que una vez que vino a la Argentina, dijo, qué maravilloso, es lo que dijo Alfredo, está dicho de otra manera, todos los discursos, todas las filosofías, todas las cosas, pero argentinos a las cosas, dijo él. ¿No? Y yo la única vez que tuve esa sensación fue en Cuba. Sinceramente, de Cuba hace muchos años que prendí el televisor y hablaban del tomate. Y yo escuché el programa y aprendí tanto el tomate. Yo dije, si esto fuera en la Argentina, hubieran empezado con la palabra, la etimología. No lo digo por ustedes, por Dios, que están metidos en este tema y les agradezco y son una fuerza en potencia, pero habría que hacer algo así. No hablo más. Les agradezco, solo gracias a todos. Yo diría que cerremos con un aplauso general para todos. Para todos. Gracias. Muchísimas gracias. En unos días les vamos a mandar los certificados, etcétera, todas las cosas formales. Y de vuelta, mil gracias por estos 2 días de laburo intenso. Y ojalá que siga el contacto, por favor, y replicando esfuerzos, cada uno de su lugar. Perdón, y que esté Parchuk, que esté Juan Pablo en este programa, en el lugar que estoy yo. Ahí está. Son 3, 6, 9, listo, ya está, el equipo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, por favor. Chao. Muchas gracias. Hasta luego.